Buenas tardes a todos. Pido disculpas por mi tardanza, pero vine directamente desde el despacho Oval. Tengo algunas actualizaciones noticiosas para compartir del presidente, que sé que todos ustedes valoran y aprecian mucho. Así que vamos a ello. El presidente prometió a millones de cristianos en todo el país durante la campaña que crearía una oficina de fe en la Casa Blanca cuando regresara a la Casa Blanca, y ha cumplido con esa promesa. La oficina de fe de la Casa Blanca ha organizado juntos una extraordinaria celebración de una semana que se está llevando a cabo para la Semana Santa antes del domingo de Pascua. El presidente firmó una proclamación de Semana Santa, grabó un mensaje especial en video presidencial y estará organizando una cena previa a la Pascua mañana por la noche y un servicio de adoración de Pascua para el personal de la Casa Blanca el jueves. El presidente y la primera dama se sienten honrados de continuar la tradición de la Casa Blanca, el rodado de huevos de Pascua que tendrá lugar en el Jardín Sur el próximo lunes. En otras noticias, el presidente Trump está convirtiendo a Estados Unidos en una superpotencia manufacturera nuevamente. Ayer hubo un anuncio monumental por parte de Nvidia, una de las empresas más grandes del mundo. Este es solo el último ejemplo. Por primera vez, el gigante de la fabricación de chips Nvidia producirá supercomputadoras de IA completamente en los Estados Unidos, como parte de su compromiso de producir infraestructura de IA por valor de $50,000 millones en nuestro país durante los próximos 4 años. Con sus socios de fabricación, han encargado más de 1 millón de pies cuadrados de espacio de fabricación para construir y probar. Nvidia Chips Blackwell en el gran estado de Arizona y supercomputadoras de IA en el gran estado de Texas. El fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacó cómo los motores de la infraestructura de IA del mundo se están construyendo en los Estados Unidos por primera vez. Este es el efecto Trump. Esto sigue a billones en otras inversiones en EEPUO, anunciadas ya, incluyendo $500,000 millones de Apple y fabricación y capacitación con base en EEU, $100,000 millones de TSMC y fabricación de chips con base en EEU, y la inversión privada de $500,000 millones liderada por OpenAI, Oracle y SoftBank en infraestructura de inteligencia artificial. Bajo el presidente Trump, vamos a producir los coches, los barcos, los chips, los aviones, minerales y medicinas que necesitamos aquí mismo en América, en manos de trabajadores estadounidenses. En la frontera, el presidente Trump sigue batiendo récords y protegiendo nuestra patria. Según la CBP, las detenciones de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera suroeste durante todo el mes de marzo de 2025 fueron menores que los primeros 2 días de marzo de 2024, bajo Joe Biden. Increíbles oficiales de la ley están arrestando a violentos inmigrantes ilegales de las comunidades estadounidenses todos los días. Aquí hay algunos ejemplos del último informe de ICE que recibí esta mañana. ICE. Los Ángeles arrestó a un ciudadano mexicano de 54 años condenado por violación mediante amenaza, sodomía con una persona menor de 14 años y secuestro en San José, California. Ice House ha arrestado a un ciudadano mexicano de 23 años, condenado por asalto sexual criminal depredador de un niño en el condado de Cook, Illinois. Ice House arrestó a un ciudadano hondureño de 64 años, condenado por asesinato en el condado de Los Ángeles, California. ICE Chicago arrestó a un ciudadano guatemalteco de 49 años, condenado por asalto e incendio provocado en Prince Williams, Virginia, no muy lejos de aquí. ICE Denver arrestó a un ciudadano mexicano de 36 años que está registrado como delincuente sexual y ha sido condenado por asalto sexual a un niño en el condado de Lake, Colorado. ICE Baltimore arrestó a un ciudadano chino de 50 años condenado por tráfico sexual en Bel Air, Maryland. Y ICE Boston arrestó a un ciudadano jamaicano de 46 años, condenado por 3 cargos de violación de un menor y 2 cargos de asalto indecente y agresión a un menor de 14 años en Boston, Massachusetts. El presidente Trump y nuestra administración no descansarán hasta que cada inmigrante ilegal violento sea removido de nuestro país. La seguridad del pueblo estadounidense es demasiado importante como para conformarse con menos. En ese sentido, la indignación de los demócratas y los medios por la deportación de Abrego García, un criminal salvadoreño de la MS-13, inmigrante ilegal que se esconde en Maryland, ha sido simplemente despreciable. Basado en el sensacionalismo de muchas de las personas en esta sala, uno pensaría que deportamos a un candidato para Padre del Año. Eso es porque, desafortunadamente, muchos en este país se preocupan más por esta cita
Fin de la cita, padre de Maryland, inmigrante ilegal, miembro de la pandilla MS-13, Einstein, que una madre de Maryland y una ciudadana estadounidense, que fue brutalmente asesinada a manos de otro inmigrante ilegal. Por supuesto, me refiero a Rachel Morin. Y si no lo vieron ayer, un jurado de Maryland declaró culpable al inmigrante ilegal Víctor Antonio Martínez Hernández de asesinar a Rachel Morin en agosto de 2023. Ella era una madre de 37 años con 5 hijos que estaba corriendo en una comunidad por lo demás segura al noreste de Baltimore, cuando este monstruo la emboscó, estranguló y golpeó hasta matarla antes de meter su cuerpo brutalizado en un desagüe de túnel. La familia Morin finalmente obtuvo justicia ayer, pero nunca recuperarán a Rachel. Nuestros corazones están con la familia de Rachel, sus 5 hijos y su madre, Party, quien ha sufrido la pérdida inimaginable de su hija. Si te perdiste, la semana pasada, el presidente Trump firmó un memorando presidencial de seguridad nacional que instruye a las agencias federales que administran tierras federales en la frontera a poner tierras a disposición del Departamento de Defensa en una nueva área de defensa nacional. Esto siguió a la orden ejecutiva del presidente del primer día, comprometiendo a su administración a reunir todos los recursos y autoridades disponibles para detener la inundación sin precedentes de extranjeros ilegales en nuestro país y obtener el control operativo completo de las fronteras de los Estados Unidos de América. Una vez más, el presidente está cumpliendo otra promesa clave. Esta nueva área de defensa nacional se extiende por más de 170 millas a lo largo de nuestra frontera en Nuevo México. Pero en las próximas semanas, esta administración añadirá más de 90 millas en el estado de Texas. Esta área de defensa nacional mejorará nuestra capacidad para detectar, interceptar y procesar a los extranjeros ilegales, bandas criminales y terroristas que pudieron invadir nuestro país sin consecuencias durante los últimos 4 años bajo la administración de Biden. También reforzará nuestras defensas contra el fentanilo y otros narcóticos peligrosos que han estado envenenando nuestras comunidades. Con todo este trabajo que se está haciendo para hacer América grande de nuevo, seguimos viendo una respuesta positiva del público estadounidense. Una nueva encuesta publicada por el Daily y JL Party esta mañana encontró que la aprobación del presidente Trump está en su punto más alto de todos los tiempos. Eso se debe a que el presidente está trabajando incansablemente para cumplir sus promesas al pueblo estadounidense, como acabo de verlo hacer hoy en la oficina oval. Hoy tenemos a un reportero en nuestro nuevo asiento de medios, Matt Foldy. Me gustan tus botas, Matt, quien es el editor en jefe de The Washington Reporter. Washington Reporter es un nuevo medio de comunicación de rápido crecimiento que publica historias sobre legislación y entrevista a líderes en el Congreso y en toda la First Administración. El público lector de la publicación incluye los niveles más altos de negocios en el gobierno. Y con eso, por favor, comienza, Matt. Y también te hemos entrevistado a ti. Así que, Caroline, muchas gracias por tenerme aquí en nombre de nuestros lectores y los miles de millones de estadounidenses que creo aprecian lo que estás haciendo con el nuevo asiento de medios aquí para hacer esta sala de prensa más accesible. Tengo curiosidad con Harvard. Vimos, la administración Trump anunció hoy que está recortando alrededor de 2.000 millones, recaudando 2.000 millones en fondos para Harvard, porque el campus tiene serios problemas con la violencia y con el antisemitismo. Vimos al presidente Obama, el expresidente Obama, ponerse del lado de Harvard, que rechazó las demandas de la administración Trump. Tengo curiosidad, ¿hacia dónde ve la administración que va esto con Harvard y con otras universidades y colegios en Estados Unidos que se niegan a reformarse a raíz del tipo de locura que hemos visto? Tomar el control. Gracias, Matt, por estar aquí. Y gracias por la pregunta. Cuando se trata de Harvard, la posición del presidente sobre esto se basa en el sentido común, en el principio básico de que los estudiantes judíos estadounidenses o estudiantes de cualquier fe no deben ser acosados ilegalmente y atacados en los campus universitarios de nuestra nación. Y desafortunadamente vimos que esa discriminación ilegal tuvo lugar en el campus de Harvard. Hay innumerables ejemplos para probarlo, particularmente con la sorprendente confesión de la entonces presidenta de Harvard, Caroline Gay, quien dijo que el acoso y la intimidación dependían del contexto. El presidente en ese momento dejó claro al público estadounidense que no iba a tolerar el acoso ilegal y el antisemitismo que violan la ley federal. Así que el presidente dejó claro a Harvard: sigan la ley federal, no violen más el título 6, que fue aprobado por el Congreso para asegurar que ningún estudiante pueda ser discriminado por motivos de raza y recibirán financiamiento federal. Desafortunadamente, Harvard no ha tomado en serio las demandas de la administración.
Todo lo que el presidente está pidiendo es que no violen la ley federal y entonces podrán tener su financiamiento federal. Creo que el presidente también está planteando una buena pregunta. Más de 2.000 millones entregados a Harvard cuando tienen un fondo de dotación de más de 50.000 millones. ¿Por qué los contribuyentes estadounidenses están subsidiando una universidad que ya tiene miles de millones de dólares en el banco? Y ciertamente no deberíamos estar financiando un lugar donde existe un antisemitismo tan grave. Tengo curiosidad, acabas de mencionar a Rachel Morin y soy un hombre de Maryland y creo que la mayoría de los habitantes de Maryland aprecian lo que dijiste hoy. Hemos visto que Christian Van Hollen, quien era el senador de Rachel Morin, básicamente amenazando con volar a El Salvador para presionar por la liberación de alguien que estaba en América ilegalmente, ¿qué? Y no tanto de él, sobre el horrible asesinato de Rachel Morin y el veredicto que, creo, se alcanzó correctamente ayer. ¿Qué piensa la administración sobre las prioridades que estamos viendo de los demócratas del Senado en términos de inmigrantes ilegales, en lugar del trabajo que están haciendo agencias como ICE y DHS con la administración Trump? Es asombroso. Las prioridades del Partido Demócrata moderno. Creo que es atroz que haya demócratas en el Congreso en Capitol Hill que juren proteger a sus electores y servirles. En Washington, D.C., pasan más tiempo defendiendo a miembros de pandillas inmigrantes ilegales que a sus propios electores. Y ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, como Rachel Morin. Y vi al presidente personalmente en la campaña y sigo viéndolo. Presidente de los Estados Unidos, priorizar a las familias estadounidenses, acercarse a las víctimas, a las familias de las víctimas a manos del crimen de inmigrantes ilegales. Y las acciones y las palabras del Partido Demócrata muestran desinterés por el público estadounidense. Y tal vez si lo hicieran, verían un poco más altas las calificaciones de aprobación. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Pedro. Gracias, Caroline. Para dar seguimiento a algo que acabas de decir, ¿por qué las universidades de la Ivy League reciben tanto financiamiento federal? Es una muy buena pregunta. Y es una pregunta que el presidente obviamente ha planteado en sus discusiones y negociaciones, no solo con Harvard, sino también con Columbia y muchas otras instituciones de la Ivy League. Tenemos la Fuerza de Tarea contra el Antisemitismo, que el presidente prometió y cumplió con las fuerzas de tarea contra el antisemitismo en todo el gobierno. Representantes de varias agencias federales que se reúnen semanalmente para discutir la pregunta que acabas de plantear. Y creo que muchos estadounidenses se preguntan por qué sus impuestos están yendo a estas universidades, cuando no solo están adoctrinando a los estudiantes de nuestra nación, sino que también permiten que ocurra un comportamiento tan atroz e ilegal. Seguimiento sobre inmigración. Deportar ciudadanos estadounidenses a prisiones centroamericanas. ¿Es legal o necesitan cambiar la ley para hacerlo? Bueno, es otra pregunta que el presidente ha planteado. Es una cuestión legal que el presidente está investigando. Y habló sobre esto ayer en su reunión con el presidente Bukele en la oficina Oval. Solo consideraría esto si es legal para los estadounidenses, que son los delincuentes más violentos, atroces y reincidentes que nadie en esta sala quiere viviendo en sus comunidades. Cosa de CHNB. El presidente Biden permitió que más de 530,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaran a los EEU. Con este CHNB, el programa lo hizo con un simple trazo de pluma. Y ahora un juez no permitirá que el presidente Trump lo deshaga con un simple trazo de pluma. Entonces, ¿ustedes van a dar audiencias de deportación individuales a las más de 530,000 personas o simplemente van a intentar deportarlas? Hablé con la oficina del abogado de la Casa Blanca sobre esto esta mañana, porque obviamente otro juez de distrito rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva de la administración con esta última orden judicial. Lucharemos esto en el Tribunal de Justicia y nos aseguraremos de que cada individuo que ingresó ilegalmente a nuestro país y fue realmente aprovechado por la administración anterior, porque abusaron del sistema de libertad condicional en este país para acelerar el estatus legal, como dijeron, para estos inmigrantes ilegales. Y abusaron completamente de nuestro sistema legal. A muchos de estos individuos en libertad condicional se les otorgaron entonces protectores temporales. Estatus cuya intención del TPS era solo ser utilizado en tiempos de guerra o tormenta o destrucción en los países de origen de estos migrantes. Fue completamente abusado. Estos migrantes vinieron aquí por razones económicas, ingresaron ilegalmente a nuestro país, y el presidente no va a tolerar eso.
y por eso continuaremos enfocándonos en deportar a tantas personas como podamos. Jennifer. Una sobre París y otra sobre Rusia. ¿Puede darnos alguna actualización sobre qué acuerdos están en mano o están cerca? ¿Qué países están llegando a un acuerdo sobre aranceles? Y luego sobre Rusia, ¿puede darnos una actualización sobre cuál fue el acuerdo con Rusia? El presidente dijo ayer que cree que veremos algunos acuerdos muy buenos muy pronto. ¿Puede hablar un poco sobre eso? Rusia acordó. Seguro. No quiero adelantarme a nuestro embajador de comercio de los Estados Unidos. El secretario de Comercio, el secretario del Tesoro, todas las grandes personas que están trabajando increíblemente duro para cerrar estos buenos acuerdos comerciales, y el presidente está profundamente involucrado en esto también. Ha dejado claro a su equipo de comercio que quiere aprobar personalmente todos estos acuerdos también, y por eso no quiero adelantarme a ellos en los anuncios. Pero obviamente, como han escuchado de numerosos funcionarios de la administración, ha habido muchas conversaciones con países. Hemos tenido más de 15 acuerdos, documentos puestos sobre la mesa, propuestas que están siendo consideradas activamente. Y como hemos dicho constantemente, más de 75 países se han acercado. Así que hay mucho trabajo por hacer. Entendemos eso muy bien, pero creemos que podemos anunciar algunos acuerdos muy pronto. ¿Puede decir si Rusia acordó algo con el enviado especial Steve White? No quiero adelantarme a esas negociaciones tampoco. Lo que puedo decirles es que se tuvo una conversación productiva. Como dijo anoche el enviado presidencial, Steve Witkoff, él cree que Rusia quiere terminar esta guerra, y el presidente también lo cree. Hay un incentivo para que Rusia termine esta guerra. Y quizás eso podría ser asociaciones económicas con los Estados Unidos, pero necesitamos ver un alto el fuego primero. Y el presidente y el enviado presidencial Witkoff dejaron eso muy claro a los rusos. Seguro. Juego. Gracias, a ti. Gabe, también quiero agradecer a tu oficina de prensa por publicar esa información que mencionaste allí sobre los arrestos de ICE de los últimos días. Y los tengo justo aquí, pero lo que podría preguntar es, ¿por qué no publicar la misma información para aquellos que fueron deportados a El Salvador? Bueno, en primer lugar, la información fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional. Los individuos en los vuelos a El Salvador son terroristas extranjeros, y esas son operaciones antiterroristas. Son muy diferentes de los arrestos y órdenes finales de deportación que ves a diario que los agentes de la ley están llevando a cabo en todo el país.